eskatu dugu liburuzko honetan, aipatzen ditugu, hiribus zerbitzu daukagula 41 linearekin, aldiriko tren zazpi linea, dago bat gaizki, eta tranbia, metroa, funikularra eta guzti, berak eskaintza bikaina. Eta erakusketa honen bidez pixkat, garraio publikoaren hasieratik, lehen urteetatik, lehen tranbia horien mandoak eta eramaten zituzten lehen tranbia horietatik hasita, gaur egun dauzkagun azpiegitura berri, erakargarri eta eder horretara arte. Eta noski erakusketa hau ez izateke posible izango gure babesle eta laguntzaileen ekarpenik gabe. Lehendabizi Bilboko udalari eskerrak eman nahi dizkiogu, eskaini digun laguntzagatik eta eskaini eman digun materialagatik erakusketa osatu izateko, baita ere Metro Bilbaori eskaini digun materialagatik eritariek akartziak eta dutatu dizkigute, eta nola ez, gaur hemen gauden etxe honi utzi nahi duen sozialatik zuki arte merkataritza hori eskerrak eman nahi duen. Erakusketa gozagarria eta benetan horretxugarria izango dela espero dugu, eta besterik gabe jarretuko dugu irekiak honekin. Decía que buenos días o buenas tardes ya a todas y a todos, bienvenidos a la inauguración, a la apertura de esta exposición sobre movilidad urbana en Bilbao. Y en primer lugar, pues remarcar que el objetivo de esta muestra es incentivar el uso del transporte público y remarcar que Bilbao es una ciudad que dispone de una oferta excelente en este sentido. Decíamos que en el folleto que hemos publicado, pues ahí se indica, por ejemplo, que disponemos de 43 líneas de autobús urbano, numerosas líneas de interurbano, metro, tranvía, nada más y nada menos que 7 líneas de cercanías de ferrocarril y hasta tenemos funicular. La oferta es excelente, es magnífica. Queremos incentivar y potenciar el uso de estos medios que están ahí a nuestro alcance. Y bueno, pues a través de esta muestra lo que hacemos es analizar o presentar desde sus orígenes el transporte urbano, desde los primeros tranvías arrastrados por mulas hasta las modernísimas unidades de metro o de tranvía o de microbús. Y sin mayor preámbulo, agradecer también a las entidades que nos han prestado su colaboración, por supuesto al Ayuntamiento de Bilbao, que colabora y nos dé material para hacer posible esta muestra, por supuesto Metro Bilbao, que también nos ha pedido material y ha hecho posible que esta muestra pudiera desarrollarse, y a esta casa que nos ha pedido su espacio, que es Uriarte, donde siempre estamos muy a gusto pues, desarrollando diversas actividades. Yo sin mayor preámbulo le voy a pedir a Susana Palomino, jefe de marketing o directora de marketing de Metro Bilbao, que nos diga unas pequeñas palabras. Buen día. Muchas gracias a la Fundación Electoral por apoyar el presidente de Metro y por ser insistiendo en hablar de temas tan importantes como la movilidad sostenible. Desde Metro Bilbao, ¿qué voy a decir de movilidad sostenible? El metro nace precisamente para facilitar la movilidad de todo el entorno y para ser parte del medio vertebrador del transporte de la ciudad. A este mismo centro comercial en el que nos encontramos se puede acceder perfectamente por metro, desde San Mamés, y luego a transportes alternativos como son las tranvías, los autobuses, etc. Novedades que tengo que decir es que hemos renovado el certificado de huella de carbono, porque también somos sostenibles internamente, y recordar que, por ejemplo, el viaje en metro emite menos CO2 que un viaje en coche, pero emite tanta menos como 6 veces, es decir, el equivalente a un viaje en coche se podría hacer 6 viajes en metro. Con lo cual, animar a todo el mundo a utilizar el transporte público y hacer por ese camino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a doña Susana Palomino, directora de marketing de Metro Bilbao, que a continuación toma la palabra a Sierra Gonza, concejal del área de circulación y transportes del Ayuntamiento de Bilbao. Decir también que nos acompaña aquí Blanca Uriarte, directora de Yo simplemente, antes de pasar la palabra a la concejal de transportes, a Sierra Gonza, agradecerles, recordarles que esta exposición histórica va a estar con nosotros hasta el 26
nosotros y nada más. Paso la palabra, será Balanza. Gracias. No, lehendabizi eskerrik asko, Bilbao fundazioari, betikoles mugikortasun jasangarriaren alde egiten dagoen lan guztiagatik, aspaldidanik erabiltza elkarlanean Bilboko Udala eta Bilbao fundazioa, eta horregatik gure asmoa da elkarlan hori gerora begira bai mantentzea, eta bai, eskerrik asko berton atoratuko zuen erakusketa honengatik. Eskerrik asko bai, Uriarteri, beti presa dago alako ekimenak etxean egiteko. Creo que es importante el trabajo que hace tanto la Fundación de Izaola como Zubiarte. De Izaola en la promoción de una movilidad sostenible, año tras año viene realizando un trabajo en esta misma línea que el evento de Bilbao agradecemos profundamente. Y Zubiarte porque aparte de lo propio del comercio que gestionan y ofrecen aquí en estas magníficas instalaciones, porque siempre están abiertos a generar nuevas actividades, nuevos eventos, por una parte que den mayor valor añadido a este centro comercial de Zubiarte y por otra parte también para ofrecernos a toda la ciudadanía de Bilbao pues, alternativas de ocio y de aprendizaje en este caso. Yo creo que es importante esta exposición que podemos disfrutar aquí para conocer un poco la perspectiva y la evolución del transporte público en Bilbao y en Vizcaya. Contamos con una red de transporte público de primera, pero quizá hemos perdido la perspectiva de dónde venimos. Hay mucha gente joven que igual puede desconocer algunas de las cuestiones que están aquí. Aquí estamos comentando, por ejemplo, respecto a los azulitos, que muchos hemos podido conocer, pero que para la población más joven puede resultar algo extraño, un poco exótico. O las redes de tranvía que había antes de los prejuicios que había en la ciudad. Yo creo que Bilbao, a la par que se ha transformado desde el punto de vista urbanístico, también ha transformado su movilidad, y en esta exposición que podemos disfrutar aquí podemos ver esa evolución, cómo ha sido, qué pasos ha venido dando la ciudad para ir avanzando en ella, y yo creo que es una buena oportunidad para disfrutar conociendo un poco del pasado de nuestra villa y conociendo también las líneas de futuro que se van a trabajar. Así que eskerrik asko guztioi, sigáis en el trabajo que venís desarrollando muchos años más. Eskerrik asko. Eskerrik asko bai zuri, hasiera jauna, baita eskerrak Blanco Andreari eta baire izaten dugu bera erakusketa. Gracias a todas y a todos por haber estado acompañándonos, gracias a don Asiera Roja, delegado de la Dirección de Transportes del Ayuntamiento de Bilbao, también a doña Blanco Villarque, directora de este centro comercial, y damos por tanto ya por inaugurada por abierta esta exposición y esta muestra. Eskerrik asko guztioi eta beste bat.